Esto es El Mundo ahora de France 24. Vamos con las noticias. Tensión en torno a la posibilidad de que Donald Trump ordene un ataque a Irán. Los países del Golfo habrían disuadido de momento al presidente estadounidense de una ofensiva militar en el país persa, según un funcionario saudita, después de que Irán suspendiera 800 ejecuciones según la Casa Blanca. María Corina Machado está reunida con Donald Trump, quien la descartó de la transición impuesta en Venezuela. La Casa Blanca asegura que el gobierno de Delcy Rodríguez ha cumplido hasta el momento con todas las exigencias de Estados Unidos. Tropas europeas empiezan a llegar a Groenlandia para apoyar el refuerzo militar danés después de que, tras la reunión en la Casa Blanca, el canciller de Dinamarca asumiera que Donald Trump sigue con la idea de conquistar este territorio del Ártico. Empezamos en Medio Oriente porque, según declaró una fuente de Riad a la agencia France Press, Arabia Saudita, Qatar y Omán se unieron para disuadir a Donald Trump de atacar Irán y le advirtieron de textualmente las graves repercusiones que tendría una nueva intervención militar en la región. La Casa Blanca informó que este miércoles Irán anuló 800 ejecuciones previstas, pero que Donald Trump y su equipo emprenderán acciones contundentes textualmente si Teherán retoma las matanzas. Por otro lado, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso nuevas sanciones contra funcionarios iraníes a los que vincula con la mortífera represión de las protestas y con el lavado de dinero del petróleo sancionado. En Canadá, la ministra de Exteriores, Anita Anand, anunció que un ciudadano canadiense ha muerto a manos de las autoridades de Irán, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias. En un comunicado paralelo pidió a los cerca de 3.000 canadienses en territorio iraní que lo abandonen. Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha fallecido en Irán a manos de las autoridades iraníes. Nuestros funcionarios consulares están en contacto con la familia de la víctima en Canadá y les transmito mi más sentido pésame en estos momentos. Las protestas pacíficas del pueblo iraní, que pide que se escuche su voz ante la represión del régimen iraní y las continuas violaciones de los derechos humanos, han llevado al régimen a despreciar de manera flagrante la vida humana. Esta violencia debe terminar. Canadá condena y exige el cese inmediato de la violencia del régimen iraní. Vamos hasta la Franja de Gaza porque Hamás expresó su apoyo al impulso de la fase 2 del acuerdo de cese el fuego, que implica la implementación de una administración tecnocrática palestina para gobernar el enclave, a pesar de que Israel es todavía reticente a abandonar el territorio. Y el exministro de Exteriores de Bulgaria y exenviado de la ONU en Medio Oriente, Nikolai Mladenov, será el director de la llamada Junta de Paz, que supervisará precisamente esta administración palestina, tras el veto árabe a Tony Blair. A continuación vemos las reacciones de los gazatíes a estas noticias. En la ciudad de Gaza, el fin de la guerra parece aún más lejano, a pesar del alto el fuego oficialmente en vigor desde el 10 de octubre. Por lo tanto, el anuncio de la entrada en vigor de la segunda fase del plan estadounidense no suscita mucha esperanza entre los palestinos desplazados. Los israelíes nos bombardean desde esta mañana, atacan varios barrios, las casas se derrumban. ¿Qué segunda fase? No queremos promesas vacías, queremos acciones concretas en terreno. La misma desesperación se respira aquí, en las ruinas de Han Yunis, donde los desplazados se apiñan desde hace meses en campamentos improvisados. Los israelíes son unos mentirosos, la guerra no ha cesado, el derramamiento de sangre no ha terminado y nuestro sufrimiento en las tiendas de campaña persiste, pasando sin cesar del sol a la lluvia y luego a la muerte. Espero que Dios nos conceda la paz, que todo salga bien y que podamos recuperar nuestras vidas normales y nuestros hogares. Francamente estamos agotados y al límite. Estamos hartos del desarraigo, el sufrimiento, el hambre y el costo exorbitante de la vida. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la vida en Gaza sigue siendo asfixiante y la supervivencia no está asegurada. Aunque los bombardeos y los disparos se han reducido durante el alto el fuego, no han cesado por completo. Más de 100 niños han muerto desde principios de octubre. Estos niños mueren por ataques aéreos, ataques con drones, incluidos drones kamikazes. Mueren por disparos de tanques, mueren por balas reales. En este contexto de grave crisis humanitaria, Egipto, que actúa como mediador entre Israel y Hamás, espera ahora un rápido despliegue del Comité de Transición encargado de administrar el territorio palestino.
Un alto responsable de Hamas ha aplaudido su formación, afirmando que contribuirá a consolidar el alto el fuego y a impedir que se reanuden los combates. En otras noticias de Medio Oriente vamos a Siria porque tras haber capturado los barrios kurdos de Alepo, el ejército de Ahmed al-Shara avanza hacia el este y emitió una orden de evacuación de la zona de Deir Hafer, actualmente dominada por las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. Se trata de una etapa más de la búsqueda de Damasco de controlar todo el territorio nacional en medio de varias acusaciones de violaciones de los derechos de las minorías del país. Informe de Maxime Pluvine. Con un ultimátum, el gobierno busca extender su autoridad frente a las fuerzas kurdas. El jueves, ciudadanos sirios comenzaron a huir de una zona ubicada al este de la ciudad de Alepo, donde los barrios kurdos fueron capturados por Damasco el pasado fin de semana. El ejército del presidente Ahmed al-Shara les dio un plazo para abandonar el área, especialmente cerca de Deir Hafer, bajo control de las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. Pero los civiles reportan que las fuerzas kurdas no les dejan salir. La carretera principal está completamente cerrada, no hay nadie, está prohibido. Las fuerzas kurdas la cerraron con piedras, cerraron los caminos con bloques. Al principio nos dirigimos hacia el puesto de control del gobierno, pero las FDS no nos permitieron salir. Salimos por aldeas y tierras agrícolas, donde los caminos son rurales y difíciles de transitar. Miles de residentes permanecen dentro, sin poder salir por temor a las minas terrestres. Turquía, quien apadrina al gobierno de Damasco, defendió el uso de la fuerza frente a las fuerzas kurdas. El uso de la fuerza por parte del gobierno sirio, cuando sea necesario contra la FDS, ya no es algo anormal para los demás, porque como pueden ver, no queda otra opción. Las fuerzas kurdas controlan amplias zonas del norte y noreste de Siria ricas en petróleo. Las capturaron en su lucha contra el grupo Estado Islámico en la última década. Temen que los nuevos gobernantes islamistas de Siria les quiten la autonomía que forjaron durante la guerra civil. Vamos a Estados Unidos porque Donald Trump recibió en Washington a la opositora venezolana María Corina Machado, a quien, recordemos, después de capturar a Nicolás Maduro, descartó de la transición impuesta en Venezuela después de asegurar que no cuenta con el apoyo necesario en el país. De hecho, la Premio Nobel de la Paz, que ha sido advertida por el Instituto Nobel de que no puede transferir el galardón, llegó a la Casa Blanca solo horas después de una conversación telefónica entre el republicano y Delcy Rodríguez. Y la misma portavoz de la Casa Blanca declaró que hasta el momento el gobierno de Delcy Rodríguez está cumpliendo con todas las exigencias de Estados Unidos. En noticias relacionadas, un equipo de la Guardia Costera de Estados Unidos asaltó otro petrolero en el Caribe. La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, informó que textualmente el buque cisterna Verónica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe. Se trata de una operación más en el marco de la promesa de la Casa Blanca de imponer cambios en Venezuela mediante la presión a la industria petrolera. En paralelo, en Cuba, este jueves regresaron los cuerpos de los 32 soldados que murieron durante el operativo de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas el 3 de enero. El gobierno de La Habana celebró un homenaje para los militares cuyos restos retornaron en ataúdes envueltos en banderas. Honor y gloria, el lema con el que Cuba recibió los restos de sus soldados. La isla rindió homenaje a los militares que murieron durante el operativo de Estados Unidos en Venezuela. Los cuerpos de los 32 muertos fueron homenajeados en una ceremonia encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el líder Raúl Castro y altos funcionarios militares. Recibimos a nuestros compañeros de lucha en la patria que los vio nacer, con el orgullo de saber que no claudicaron, no dudaron, pelearon hasta la última bala y ofrendaron sus valiosas vidas en cumplimiento de la misión encomendada. Los restos arribaron por la mañana al Aeropuerto Internacional de La Habana con sus ataúdes envueltos en la bandera de Cuba. Posteriormente, una caravana los trasladó hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos para que los ciudadanos rindan sus respetos hasta las 18, hora local. Desde la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela y la muerte de sus 32 hombres, el gobierno cubano endureció su discurso contra Estados Unidos.
que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, podrá disponer de inmensas riquezas materiales, podrá comprar la mente de los vacilantes, pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano. En las últimas semanas, las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se profundizaron después de que Donald Trump dijera que bloqueará los envíos de petróleo venezolano a la isla y que el gobierno cubano podría caer. Cambiamos de tema, vamos a Groenlandia, donde se escenifica la tensión interna de la OTAN. Ahí empezaron a llegar las tropas europeas enviadas por Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido, en apoyo al refuerzo militar danés en este territorio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste también en querer controlar. Una postura que, sin embargo, no cambió tras la reunión de J.D. Vance y Marco Rubio en la Casa Blanca ayer con los representantes de Dinamarca y Groenlandia. Ante la amenaza estadounidense a Groenlandia, el gobierno danés, que controla ese territorio, está decidido a no ceder. Desde este jueves, tropas danesas, francesas, suecas, alemanas y noruegas son desplegadas en la isla en una misión militar. Por ahora se trata principalmente de exploración y reconocimiento según el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, pero Dinamarca habla de una presencia a largo plazo. A partir de hoy y en los próximos días habrá una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, incluyendo aviones, barcos y soldados de aliados de la OTAN. La seguridad en el Ártico es de vital importancia para el reino y para la OTAN en su conjunto. Los países de la OTAN decidieron apoyar a Dinamarca, reafirmando su posición frente a otro miembro de la alianza, Estados Unidos. Esta presencia tiene como objetivo disuadir y tranquilizar a Washington respecto a la seguridad en el Ártico. Uno de los argumentos del presidente Donald Trump para invadir a Groenlandia es la protección del territorio contra posibles buques chinos o rusos, que, según el ministro de Defensa danés, no están presentes allí. Considero improbable que un país miembro de la OTAN ataque a otro país miembro de la alianza. En Nuuk, el gobierno local acoge con satisfacción esta presencia militar europea. Los soldados de la OTAN deberán tener una mayor presencia en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Prevemos un aumento en el número de vuelos y buques militares y, por supuesto, se entrenarán en la región de acuerdo con el pacto alcanzado con la OTAN. Por ahora, esta misión de exploración está programada que dure hasta el sábado, mientras Trump dijo que no aceptará ninguna oferta que sea menor al control total del territorio. Y para el cierre les contamos que los ugandeses acudieron a las urnas este jueves para celebrar elecciones legislativas y presidenciales. El presidente actual, Yoweri Museveni, de 81 años, busca prolongar sus 40 años en el poder en un contexto de represión y de bloqueo de Internet, mientras que la oposición ya denuncia fraude. Elecciones que no prometen sorpresas en Uganda. El líder opositor de Uganda y cantante Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico Bobi Wine, denunció un fraude electoral masivo y la detención de dirigentes de su partido en los comicios generales de este jueves, en los que se enfrenta al presidente del país, Yoweri Museveni, exguerrillero de 81 años en el poder desde 1986 y quien opta a su 7º mandato. El pueblo de Uganda debe estar a la altura de las circunstancias y rechazar este régimen criminal. El mundo jamás debe otorgar legitimidad al régimen de sangre y vergüenza. Se trata de unas elecciones en un contexto muy tenso. Cientos de seguidores de Bobi Wine han sido detenidos durante la campaña y el propio candidato ha sido arrestado en varias ocasiones en el pasado. El 70% de los ugandeses tiene menos de 30 años. Votantes jóvenes piden un cambio. El anciano que está en el poder solo piensa en lo que está pasando, pero lo que piensa es erróneo. Tiene 80 años y cree que el país va en una determinada dirección, pero nosotros, la generación Z, pensamos de otra manera. Hay cosas que queremos y que él no puede hacer por nosotros. Las autoridades cortaron Internet antes de las elecciones y suspendieron varias ONG. También se impidió a los periodistas asistir al último mitin del presidente. La ONU denuncia un clima de represión e intimidación y la policía desplegó a numerosos agentes reclutados especialmente para garantizar el orden durante el desarrollo de la votación. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.